Hola mami, ya estoy aquí en el trabajo. ¿Cómo estás? Fue la última vez que Carla fue vista con vida. Poco tiempo después, su cuerpo apareció abandonado junto a una autopista, sin documentos de identidad, sin señales claras que permitieran reconocerla, como si alguien hubiera intentado borrar toda huella de su existencia. Los últimos movimientos de Carla no tenían sentido. Las líneas de tiempo no coincidían. Y entonces, una pregunta empezó a estremecer a todos. ¿Quién fue la última persona que estuvo con Carla justo antes de que desapareciera? La Rosa. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cadáver de una mujer encogida en posición fetal, como si intentara hacerse invisible. Vestía pantalón de lino y una camisa negra. Su cabeza estaba completamente cubierta por dos bolsas de plástico, atadas con su propia ropa interior. Un detalle que heló la escena incluso para quienes estaban acostumbrados a homicidios. No había documentos, teléfono, ni ningún objeto que permitiera identificarla. Fue trasladada al Instituto de Medicina Legal, registrada como persona no identificada. Días después, la verdad caería como un golpe. La víctima era Carla Lisette Turcios Cortés, nacida el 20 de noviembre de 1984 en El Salvador, la hija mayor de una familia trabajadora con 3 hermanos. Su padre, Demetrio, abogado y contador, era el principal sostén económico. Su madre, Dolores, dedicó su vida al hogar y a sus hijos, especialmente a Carla, con quien mantenía una comunicación diaria. Llamadas, mensajes, relatos de cosas pequeñas que ahora duelen al recordarlas. Carla creció con una inteligencia excepcional. Aprendió a leer y escribir a los 5 años. Fue una estudiante ejemplar que no aceptaba notas menores a 8. Estudió periodismo en la Universidad de El Salvador y luego se unió al periódico El Económico, parte del grupo La Prensa Gráfica, donde era respetada por su disciplina, humildad y liderazgo. Fuera del trabajo, Carla amaba la ciencia ficción y el anime japonés. Participaba activamente en foros y comunidades en línea. Y fue en ese mundo digital donde conoció a Mario Alberto Hueso Portillo, un publicista de 29 años, reconocido por ser inteligente pero excéntrico, con una sólida formación religiosa y un rol confiable en una iglesia evangélica en San Salvador. De manera repentina, Mario abandonó la iglesia y se alejó de los jóvenes que guiaba. Según uno de ellos, la decisión estuvo marcada por una desilusión amorosa. Desde entonces, buscó refugio en Internet y se convirtió en un participante habitual de un blog popular, donde sus comentarios provocadores le generaron enemigos, pero también vínculos con personas de intereses similares, entre ellas Carla. Hacia el año 2010, ambos iniciaron una amistad que con el tiempo se transformó en una relación sentimental. Decidieron convivir y poco después recibieron la noticia del embarazo de Carla. La llegada de su hijo, a quien llamaron Mario y todos conocían como Marito, llenó de alegría a la pareja y sus familias. Sin embargo, poco después supieron que el niño se encontraba dentro del espectro autista, lo que demandaba mayores cuidados y atención. Carla se esforzaba por equilibrar sus responsabilidades como madre, esposa, hija y periodista, pues su trabajo en el periódico absorbía muchas horas. Aún así, lograba mantener la armonía en su hogar y transmitía energía positiva a quienes la rodeaban. Familiares y amigos veían en la pareja una relación equilibrada. La calma de él contrastaba con la vitalidad y capacidad de escucha de ella. Aunque Carla estaba satisfecha con su vida, tenía un sueño pendiente: poseer una casa propia. Tras años de esfuerzo y con el apoyo de su padre, consiguió un crédito para adquirir una vivienda en la colonia Costa Rica de San Salvador, donde se instalaron junto a su hijo y Demetrio. No obstante, la ilusión del nuevo hogar se vio ensombrecida cuando uno de sus hermanos falleció de cáncer a los 29 años. Esta pérdida golpeó duramente a la familia, sobre todo a Dolores, quien volcó todo su afecto en su yerno Mario, viendo en él algunos rasgos que le recordaban a su hijo ausente. Tras varios meses de duelo, Carla intentó retomar la normalidad
dividiendo su tiempo entre las extensas jornadas en el periódico y la atención a su familia. Para algunos resultaba extraño que una mujer joven, inteligente y con éxito profesional no tuviera vida social, sin sospechar que en su hogar la situación era muy distinta. Mario había dejado de trabajar y pasaba los días conectado a chats y videojuegos, mientras que Carla y su padre asumían toda la carga económica. Con el paso del tiempo, los problemas de pareja se intensificaron y en agosto de 2017 llegaron a una crisis. Carla reclamaba que Mario cumpliera al menos con lo básico de un padre, aportar para los gastos de su hijo. Sin embargo, él se resistía a abandonar el ocio digital y cuando ella lo enfrentaba, surgían episodios de violencia que solo su padre alcanzaba a escuchar durante las discusiones de fin de mes. Las peleas se volvieron más frecuentes y amargas. Carla se preguntaba qué clase de amor era aquel que no mostraba empatía ni apoyo. Su tiempo no le permitía buscar otra fuente de ingresos, ya que debía cumplir con las exigencias del periodismo y la atención especial que requería Marito. Aún así, jamás se quejó ante su madre, pese a la cercanía que tenían. El primer indicio que Dolores percibió ocurrió el 2 de abril de 2018. Durante una videollamada notó que su hija tenía los ojos rojos e hinchados. Al preguntarle, Carla confesó que había discutido con Mario por problemas económicos. Su madre la instó a arreglar las cosas por el bien de la familia, pero quedó desconcertada cuando escuchó a su hija decir que ya no sabía quién era realmente su esposo. Aunque inquieta, Dolores se despidió convencida de que con el tiempo encontrarían una solución. La noche del viernes 13 de abril, Carla recibió una llamada del periódico para cubrir una pauta de última hora. Mario la llevó a la redacción alrededor de las 10 de la noche y la recogió cerca de la medianoche. De regreso a casa, ella se quedó dormida por el cansancio acumulado. A la mañana siguiente, entre las 8 y 9, su padre salió a realizar una diligencia, dejando a Mario solo con su esposa y su hijo. Fue entonces cuando descargó toda su violencia contra Carla, que dormía indefensa. Él le golpeó en la cabeza y en el cuello, luego aplicó fuerza sobre su cuello hasta que dejó de respirar, sin saber que Marito aún estaba dentro de la casa. Para ocultar el crimen, le cubrió la cabeza con 2 bolsas plásticas atadas con una prenda íntima y, según las investigaciones, obligó al niño a ayudarlo a colocar el cuerpo en el automóvil de la víctima, un Hyundai negro. Las pesquisas posteriores, basadas en la geolocalización de los celulares y en grabaciones de 7 cámaras de seguridad, permitieron reconstruir lo ocurrido. Al mediodía, Mario salió con su hijo y condujo durante más de 1 hora y media hasta la carretera longitudinal del norte, en las cercanías de Santa Rosa de Huachipilín, donde arrojó el cuerpo a una cuneta. Durante el regreso, lanzó desde el vehículo el teléfono y el documento de identidad de Carla. Regresó a la vivienda hacia las 4 de la tarde, y cuando Demetrio preguntó por su hija, fingió sorpresa. Aseguró que había salido con el niño a hacer compras, y que al volver, encontró la ropa de Carla en el suelo, como si hubiera salido apresurada. Para reforzar la mentira, comenzó a llamar insistentemente al número de Carla, aunque sabía que el aparato estaba perdido en la carretera. Alrededor de las 10 de la mañana del sábado, Dolores recibió un mensaje de su hija. Le respondió, pero nunca obtuvo contestación. Pensando que estaba ocupada, decidió rezar por ella y poco después viajó a San Salvador para sumarse a la búsqueda. Al contactar a Mario, este aparentó preocupación y sostuvo que quizá Carla había sido sacada a la fuerza de la vivienda. Esa misma tarde, una mujer acudió a la policía para reportar el hallazgo de un cadáver en la carretera de Santa Rosa. Los agentes localizaron el cuerpo de una mujer en posición fetal, vestida con pantalón de lino y blusa negra, con la cabeza cubierta por 2 bolsas plásticas atadas con ropa íntima. No había documentos ni pertenencias, por lo que no fue identificado en el lugar y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Mientras se realizaban los análisis forenses, Mario intensificaba su farsa. Llamó a familiares y amigos preguntando
si sabían algo de Carla. Fingió haber hallado un papel anónimo con amenazas y lo presentó como prueba, además de publicar en redes sociales un mensaje asegurando que no tenía noticias de su esposa desde el mediodía. La publicación fue compartida por varios medios, incluido el periódico donde ella trabajaba. Horas después, la Fiscalía General confirmó en sus cuentas oficiales el hallazgo de un cuerpo femenino en la misma carretera. El domingo 15 de abril, Mario acudió a la Policía Nacional para formalizar la denuncia de desaparición. Declaró que la había visto por última vez al mediodía del sábado, que ella prefirió quedarse descansando y que, al regresar a las 2 de la tarde, ya no estaba. A los oficiales les entregó el supuesto anónimo del garaje y sugirió que el hecho podría estar relacionado con problemas pasados de su suegro con un estafador, intentando así desviar las sospechas. Tras rendir su declaración, los agentes informaron a Mario que el sábado se había localizado el cuerpo de una mujer con rasgos similares a los de su pareja y le solicitaron acudir al Instituto de Medicina Legal para la identificación. Su resistencia inicial a reconocer el cadáver despertó sospechas entre los oficiales. Mientras buscaba su documento de identidad, un papel doblado cayó de su bolsillo. Era un segundo anónimo muy parecido al que ya había entregado. Al ser cuestionado, intentó justificarlo diciendo que se le había olvidado presentarlo antes, pero al verificar, los agentes confirmaron que esa nota ya estaba registrada en el reporte. La comparación de ambos documentos reveló claras similitudes y Mario no supo dar explicación convincente. Finalmente, aceptó identificar a Carla solo a través de fotografías de su ropa y de una cicatriz, sin volver a enfrentar el cuerpo directamente. Poco después, en conferencia de prensa, el subcomisionado Eber Manzano de la PNC confirmó que la víctima era la periodista Carla Turcios. La noticia impactó de inmediato en medios y redes sociales, dado el reconocimiento y respeto que ella tenía en el gremio periodístico. El caso se volvió mediático desde el primer momento, y reporteros acudieron a la vivienda para obtener testimonios. Mario declaró públicamente que la muerte de su esposa podía estar relacionada con amenazas previas contra su suegro, reiterando la misma versión que había dado a la policía acerca de su salida de casa el día de los hechos. Mientras el país seguía conmocionado, las autoridades difundieron los resultados forenses. El informe estableció que Carla presentaba 2 heridas, una en la frente y otra en la boca, ocasionadas antes de morir. El cuerpo mostraba traumas en rostro y cuello, y la causa del deceso fue asfixia mecánica. Los peritos aclararon que el sitio donde se halló no correspondía a la escena del crimen, sino que había sido utilizada solo para abandonar el cadáver. La data de muerte se calculó entre 6 y 8 horas, lo que situaba el ataque en la mañana del 14 de abril, entre las 10 y el mediodía. Con autorización judicial, los detectives registraron la vivienda de la pareja. El peritaje no mostró señales de violencia ni indicios de un rapto forzado, lo que inicialmente los llevó a pensar que Carla había salido por su cuenta antes de ser interceptada. Al entrevistar a familiares y allegados, todos afirmaron no haber notado problemas entre los esposos, salvo su padre, quien mencionó discusiones recientes por deudas, ya que Carla era el único sostén económico. Algunos compañeros de trabajo señalaron que ella no tenía vida social y que Mario la esperaba cada día fuera del periódico. En la colonia Costa Rica, vecinos dijeron no haber observado escenas de violencia, aunque recordaron haber visto la mañana del 14 de abril un automóvil negro estacionado frente a la casa, sin fijarse en la placa ni en quién lo conducía. Nadie escuchó gritos ni vio algo sospechoso. Además, aclararon que en la zona no había presencia de pandillas, por lo que descartaban un móvil de ese tipo. La única cámara de videovigilancia frente a la residencia resultó inútil, ya que llevaba meses sin funcionar. El lunes 16 de abril fue hallado el documento de identidad de Carla, entregado a la policía por un ciudadano. Mientras las investigaciones avanzaban, familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós en la funeraria María Auxiliadora,
y luego en el cementerio, Jardines del Recuerdo. Durante la ceremonia, Mario aseguró entre lágrimas que Carla era su otra mitad, y su suegro Demetrio pidió a la prensa exigir justicia. Compañeros de trabajo, como Valeria Guzmán, recordaron su cercanía con la periodista y señalaron que la noche previa la habían visto con vida en el teatro junto a Mario. También asistió la secretaria de Inclusión Social, Wanda Pignato, quien advirtió que aún no se sabía si el crimen era violencia machista o de otra índole. La muerte de Carla Turcios impactó profundamente al gremio periodístico y generó indignación social. Organismos como la UNESCO y figuras políticas, incluido el presidente Salvador Sánchez, exigieron esclarecer los hechos. Se realizaron protestas frente a la Fiscalía, donde decenas de mujeres reclamaron justicia, mientras legisladores como Guillermo Gallegos y Nidia Díaz advirtieron que el caso no podía quedar impune. Al inicio se temió incluso una conexión con el crimen organizado, lo que habría significado un ataque directo a la libertad de expresión. El entonces ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, calificó el caso de complejo y aseguró que se haría todo lo posible para capturar al responsable. La presión social por esclarecer el caso llevó a la movilización de 20 fiscales, un despliegue inusual en investigaciones de violencia contra mujeres. Incluso se creó una unidad especial dirigida por la abogada Graciela Sagastume. Al inicio, la investigación estuvo llena de cabos sueltos, y las autoridades, poco acostumbradas al escrutinio público, tuvieron dificultades para armar el rompecabezas. El director de la PNC, Howard Cotto, apenas informó que entre los últimos hallazgos estaba el documento de identidad de Carla y que seguían algunas pistas. Por su parte, el fiscal general Douglas Meléndez indicó que manejaban 3 hipótesis, sin revelarlas, pero aclaró que el crimen no tenía relación con la profesión de la víctima ni con su medio de trabajo. Los avances llegaron gracias a las pericias tecnológicas. Con el análisis de 13 cámaras de vigilancia, los detectives reconstruyeron el recorrido del vehículo de Mario. Aunque él aseguraba que había llevado a su hijo al Parque Bicentenario la tarde del 14 de abril, las imágenes confirmaron que nunca estuvo allí. Esa fue la primera alerta que centró las sospechas en él. Los investigadores también rastrearon los celulares de la pareja. Los registros mostraron que el sábado 14 de abril salieron juntos de la casa, con activaciones en la Troncal del Norte a las 12:54, en Santa Teresa a la 1 y en la carretera longitudinal del norte a las 2:14, donde permanecieron 8 minutos. Desde allí la señal volvió en sentido contrario, y en el kilómetro 7, Mario arrojó el teléfono de Carla. Horas más tarde, el aparato se reactivó con un chip nuevo a nombre de una mujer, pero terminó en manos de un hombre que lo había encontrado. Con estas evidencias, la Fiscalía ordenó allanar la residencia de la pareja. Allí recogieron pruebas clave, y en la habitación de Marito encontraron una camisa del mismo color que vestía el copiloto registrado en los videos. Esto llevó a los investigadores a concluir que el niño había sido quien acompañaba a Mario en el asiento delantero del vehículo el día del crimen, presenciando así los momentos en que su padre se deshizo del cuerpo de su madre. Con el cúmulo de pruebas en su contra, la Fiscalía no tuvo dudas y ordenó la captura de Mario. La noche del 23 de abril, fue arrestado en un hotel de la zona de Metrocentro, justo después de conceder una entrevista a Univisión, y mientras salía acompañado de su hijo, los detectives lo trasladaron a las oficinas policiales, donde se comprobó que gozaba de buena salud. En una breve declaración a la prensa, insistió en su inocencia y afirmó que nunca había ejercido violencia contra su pareja. Tras la detención, el fiscal general Douglas Meléndez presentó una reconstrucción detallada basada en imágenes de 7 cámaras de seguridad. Con ellas quedó claro cómo Mario transportó el cuerpo de Carla hasta el lugar donde fue abandonado. El funcionario explicó que la investigación derrumbaba por completo las versiones ofrecidas por el acusado. En la casa no había señales de violencia ni de ingreso forzado, y Carla vestía la misma ropa de la noche anterior, lo que contradecía la historia del pijama tirado y la supuesta salida apresurada.
Además, Mario cambió su relato en varias ocasiones. Primero dijo que salió a las 12:30 y volvió pasadas las 4 de la tarde. Después aseguró que había salido a las 9 y regresado a las 10. Sin embargo, tanto los testimonios de los vecinos como las grabaciones de las cámaras demostraron que abandonó la vivienda después del mediodía, en el mismo rango de tiempo en el que los forenses situaron la muerte de Carla. En su testimonio, Mario afirmó que había pasado por una gasolinera a comprar agua, pero la policía corroboró que nunca estuvo allí. También incurrió en múltiples contradicciones respecto a los lugares donde supuestamente llevó a su hijo a jugar. Mencionó un parque cercano a la colonia, otro en San Miguelito y hasta el Bicentenario, pero las cámaras de seguridad de esas zonas nunca lo registraron. Lo que sí quedó grabado fue la silueta de un niño en el asiento del copiloto del vehículo, lo que confirmó que Marito estuvo presente mientras su padre se deshacía del cuerpo de su madre. Para el fiscal general, este detalle resultó especialmente escalofriante y, junto con las pericias tecnológicas, prácticamente resolvía el caso. Las pesquisas también evidenciaron que en la relación había violencia económica y probablemente psicológica. Mario no trabajaba ni iniciaba negocio alguno, como decía, sino que pasaba los días conectado a chats y videojuegos, dependiendo totalmente de Carla. Tras su captura, fue presentado a la prensa con un gesto de preocupación. Intentó restar importancia a la larga lista de pruebas, pero sus contradicciones hablaban por sí solas. Max Muñoz, jefe fiscal de Santa Ana, recordó que desde el inicio, las sospechas se centraron en él por su negativa a reconocer el cuerpo, la segunda nota anónima en su poder y las inconsistencias de sus relatos. El director de la PNC, Howard Cotto, aportó además un dato revelador. Mario era beneficiario de una póliza de seguro de vida de Carla por 350,000 colones salvadoreños, unos $40,000, y ya estaba gestionando el cobro de ese dinero. La revelación fortaleció la hipótesis de un móvil económico detrás del crimen. Ante esta acusación, Mario se limitó a decir que amaba a Carla y que quienes los conocían podían confirmarlo. Se quejó de que las redes sociales habían sido crueles con él y su familia, y concluyó que no haría más declaraciones porque no quería dar más carne a los lobos. El 27 de abril, Mario compareció en una audiencia inicial ante el Juzgado Segundo de Paz. Ese día, la fiscal especializada en violencia contra la mujer, Ana Graciela Sagastume, solicitó su detención preventiva por el delito de feminicidio agravado. La representante del Ministerio Público sostuvo que los problemas con Carla eran de larga data y reveló que ya en agosto de 2017, el imputado había planificado una agresión contra ella. Según la fiscalía, la víctima estaba sometida a una relación de subordinación y dependencia económica que culminó en su asesinato. Tras escuchar los alegatos, el tribunal decretó prisión preventiva y remitió el caso al juzgado especializado en una vida libre de violencia para las mujeres. Luego de casi 10 meses, el 13 de febrero de 2019, la Fiscalía General presentó la acusación formal contra Mario. Durante la investigación previa al juicio, se recopilaron nuevos elementos. Se confirmó que Carla sufría violencia económica. El análisis de luminol detectó rastros de sangre tanto en el vehículo como en la habitación de la periodista y en el celular del acusado. Se hallaron conversaciones que mostraban cómo desde agosto de 2017 había comenzado a provocar discusiones con la intención de agredir a su pareja. Estos mensajes, junto con otras pruebas, quedaron plasmados en un documento de unas 300 páginas que el tribunal debía revisar. La audiencia preliminar fue fijada para el 27 de agosto de ese año, pero se reprogramó a solicitud del abogado defensor, Giovanni Rivera, quien alegó que faltaban por incorporar evaluaciones psicológicas, pruebas de ADN y estudios grafotécnicos. La estrategia de la defensa era demostrar que el perfil psicológico del imputado no correspondía al de alguien con una conducta de desprecio hacia la mujer. La defensa de Mario intentó desacreditar las pruebas solicitando un examen de ADN que, según ellos, demostraría que los restos hallados bajo las uñas de la víctima
no correspondían al acusado, así como un peritaje grafotécnico para comparar la letra de los anónimos. Sin embargo, el 17 de octubre, la jueza ordenó enviar el proceso a vista pública, descartando nuevas demoras. El juicio inició el 20 de enero de 2020 en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer. La Fiscalía presentó un sólido conjunto de pruebas, análisis de ADN, registros de cámaras de seguridad, testimonios de allegados y peritos. A lo largo del debate, subieron al estrado 40 testigos, incluido un psiquiatra de medicina legal, quien practicó una autopsia psicológica y concluyó que Karla sufría violencia económica, mientras que Mario presentaba un perfil controlador, celoso y pasivo-agresivo. Otro perito de la FGR corroboró que las placas del vehículo coincidían con las imágenes de las cámaras que registraron el traslado del cadáver. En los alegatos finales, la Fiscalía pidió la pena máxima de 50 años de prisión, mientras la defensa insistió en que no existían pruebas directas y llegó a afirmar que el acusado podría sufrir daños psicológicos por estar preso siendo inocente. El 31 de enero de 2020, tras 10 días de debate, Mario Alberto Hueso Portillo, de 39 años, fue condenado a 50 años de cárcel por el feminicidio de su compañera sentimental y madre de su hijo, la periodista Karla Turcios. Además, se le impuso el pago de $40,000 en concepto de responsabilidad civil. Durante la lectura del fallo, la jueza subrayó uno de los aspectos más inhumanos del caso. Mario obligó a su hijo, de apenas 5 años, diagnosticado dentro del espectro autista, a presenciar la muerte de su madre y participar en el traslado del cuerpo. Estudios neurológicos revelaron que el niño desarrolló terrores nocturnos y episodios de sobresalto tras aquella experiencia. Los peritajes psicológicos añadieron que Mario era una persona agresiva, con reacciones negativas desproporcionadas y un marcado patrón de dominación. Tras escuchar la sentencia, Mario insistió ante los medios en que era inocente y acusó a la Fiscalía de buscar únicamente una condena como trofeo. Señaló que en el tribunal lo habían hecho ver como un monstruo y que lo único que realmente le preocupaba era su hijo. Poco después fue retirado de la sala y trasladado al penal La Esperanza, donde debía cumplir su pena, mientras su abogado adelantó que presentarían recursos legales. El fiscal general Raúl Melara fue uno de los primeros en pronunciarse tras el fallo. A través de redes sociales, manifestó su satisfacción por la condena y felicitó a los fiscales por su labor. Para la familia de Karla, la decisión representaba un alivio y la sensación de que se había hecho justicia, aunque Demetrio, su padre, recordó con pesar que nada le devolvería a su hija. Ahora esperaba obtener la tutela definitiva de Marito. Consciente de la gran responsabilidad que implicaba hacerse cargo de un niño con necesidades especiales, el fiscal general Raúl Melara celebró públicamente el fallo y felicitó a su equipo por haber hecho justicia. Para la familia de Karla, la sentencia representó un alivio, aunque Demetrio recordó con tristeza que nada devolvería la vida de su hija. Con la tutela de Marito, debía enfrentar una fuerte carga económica, el pago de la deuda de la vivienda, la alimentación y las costosas terapias médicas y educativas que el niño necesitaba por su condición. Para él, la indemnización de $40,000 ordenada al condenado no era más que simbólica, pues Mario carecía de recursos y nunca podría cubrirla. El caso de Karla Turcios es un recordatorio doloroso de cómo el silencio, la manipulación y la violencia pueden destruir vidas enteras, dejando huellas imborrables en quienes sobreviven. Lo más devastador es que su pequeño hijo cargará por siempre con el recuerdo de aquella mañana. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video para que la memoria de Karla y de tantas mujeres víctimas de la violencia nunca se